Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro Ministerio de Enseñanza en el Talmud. Ya sabe que la palabra Talmud es una palabra en hebreo, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial, donde nosotros típicamente estamos enseñando que la palabra del Señor como expositivamente, en otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. Y también permíteme expresar nuestra gratitud así a nuestra audiencia por parte de recibir todas sus preguntas bíblicas. Muchísimas gracias en enviar todas sus preguntas bíblicas, en cuanto nosotros estamos leyendo cada una individualmente y estamos respondiendo a cada una de sus preguntas individualmente, y luego muchas veces nosotros tomamos el tiempo de compartir esas preguntas en el siguiente día en nuestro ministerio de enseñanza para amplificar la información y las preguntas que se están haciendo juntamente con sus respuestas. También para aquellos que no saben que este Ministerio de Enseñanza se transmite a través del canal Telenet HD 12.1 en Cusco, Perú, y para el beneficio de nuestra audiencia en Cusco, ¿ves? Porque de ahí se transmite este ministerio a través del mundo. Literalmente sale, bueno, ya cuando sale del canal, entra a las redes sociales y recibimos por parte de muchas partes del mundo, nosotros recibimos preguntas que están sintonizando con este programa. Pero para el beneficio de nuestra audiencia en Cusco en particular, le queremos tomar esta oportunidad, este tiempo, de extenderle cordialmente una invitación para visitar la iglesia cristiana de la Gracia, que está ubicada en la zona de Huanchac, en la ciudad de Cusco, en la zona de Huanchac, en la esquina de Garcilaso por la parte baja de Huanacapa, Garcilaso y Huanacapa, la parte baja, edificio 305 Huanacapa. Es un edificio alto de 6 pisos blancos y la iglesia ocupa todo el quinto piso, pero gracias a Dios que hay un ascensor. Y ahí tienen los cultos cada domingo a las 9 de la mañana. La escuela dominical comienza precisamente a las 9 de la mañana, y luego a las 10:30 comienza el culto principal con nuestro pastor Ángel Puente de la Vega, donde él también está exponiendo la palabra expositivamente, versículo por versículo. Y luego los miércoles tienen su culto de oración y el estudio bíblico a las 6 p.m. Todos los cultos comienzan precisamente a tiempo. Una vez más, la iglesia está ubicada en edificio 305, Huanacapa, con la esquina de Garcilaso, en Huanchac. También para aquellos que están en los Estados Unidos, nosotros estamos aquí en la ciudad de Aiken, en el estado de Carolina del Sur, en la ciudad de Aiken, y es donde tenemos el privilegio de pastorear la iglesia bautista de Town Creek. Y tenemos nuestros cultos a las 8 de la mañana en español, a las 10 de la mañana en inglés. Y escuche bien, estamos localizados en la calle 250 Town Creek Road, y ahí estamos también con los brazos abiertos para recibirlo cada uno de ustedes. Para más información, una vez más, permíteme compartir el número. El número es 1-310-804-7733. 1-310-804-7733. Escríbelo por texto y te ponemos en contacto con la iglesia cristiana de la Gracia en Cusco, y también con la iglesia bautista de Town Creek aquí en Aiken. Muy bien, vamos a regresar y abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos capítulo 8, por favor, en el libro de Romanos capítulo 8, y vamos a regresar al versículo 2 al 4, Romanos capítulo 8, versículo 2 al 4, y aquí es donde entraron otras preguntas, porque apenas en la última hora de enseñanza que tuvimos juntos, no logré cumplir con todo, pero mientras entró unas buenas preguntas. Y para mí es siempre importante mantener este diálogo con nuestra audiencia. Eso es importante porque estamos aquí para aprender y crecer juntos en la palabra del Señor. Y como es nuestra costumbre, nosotros utilizamos dos Biblias, la Biblia cristiana y la Biblia católica, para mostrarle que la Biblia dice la misma cosa. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8, note bien versículos 2, 3 y 4. Versículos 2, 3 y 4, note bien esta sección de escritura. Primeramente, y te recuerda que esta sección de escritura está hablando sobre la persona del Espíritu Santo,
y la vida del creyente dentro de la persona del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. Y ahí donde estuvimos nosotros hablando la última vez, y desde ese entonces entraron más preguntas y vamos a entrar inmediatamente a eso. Primeramente, en la versión cristiana dice así, versículos 2, 3 y 4, Romanos capítulo 8, dice: porque la ley del Espíritu de vida, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En la versión católica, por favor, vamos a leer versículos 2 al 4, dice: ¿por qué? Porque la ley del Espíritu vivificador me ha liberado por medio de Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que era imposible para la ley a causa de la debilidad humana, lo realizó Dios enviando a su propio Hijo con una naturaleza semejante a la del pecado, en otra palabra, semejanza de un ser humano. Y dice, y aún más lo hizo víctima por el pecado y condenó el pecado a través de una naturaleza mortal, para que así los que vivimos no según nuestros desordenados apetitos, sino según el Espíritu, cumplamos los preceptos de la ley en plenitud. Muy bien. Ahora, el enfoque de las preguntas que entraron anoche para el día de hoy es: ¿qué significa esta cosa? Específicamente hablando de qué significa, cómo da la vida el Espíritu Santo, ¿no? Y ahí quiero regresar ahí, porque mira, note este término en este versículo 2. Y quiero repetir unas cosas porque para llegar a la respuesta de las preguntas de hoy día. Mira, cuando leemos aquí en versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida, porque la ley del Espíritu de vida, o la ley del Espíritu vivificador en la versión católica, ¿no? Significa dos cosas, ¿no? Primeramente, que la ley significa que es la ley del Espíritu Santo, y segundo, el Espíritu de vida que es en Cristo Jesús. Ahora, nosotros no podemos vivir la vida, ¿no? La vida vivificadora, ¿no? Vivir la vida, ¿no?, eterna del Espíritu si no estamos en Cristo Jesús. Y es aquí donde mucha gente piensa que ellos pueden obtener los beneficios de Dios sin Dios. Y este es el juego que sucede muchas veces. Mira, mucha gente quiere los beneficios del gobierno sin involucrarse con el gobierno. Mucha gente quiere los beneficios del sistema judicial sin involucrarse con el sistema judicial. Mucha gente quiere el beneficio, ¿no?, de las escuelas sin involucrarse con las escuelas. Mucha gente quiere los beneficios de Dios sin Dios. Mucha gente quiere los beneficios de la iglesia sin la iglesia. Mucha gente quiere los beneficios de un sacerdote sin el sacerdote. Mucha gente quiere los beneficios, etcétera, 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 etcétera. ¿Ves? Y hay mucha gente que quiere los beneficios de un sueldo, un pago sin el trabajo, ¿no? Tenemos que entender que este es un problema mundial, este es un problema por toda parte del mundo, ¿no? Tenemos que entender eso, ¿no? El ser humano es el ser humano. Su naturaleza pecaminosa es igual por todas partes del mundo. No importa su cultura, su idioma, etcétera, 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 etcétera. El ser humano es ser humano. Ahora, y mucha gente quiere los beneficios del Espíritu Santo sin la persona del Espíritu Santo. Quieren los beneficios del Espíritu Santo sin la persona de Jesucristo. Dentro del universo, ¿sí?, hay una ley. Hay una ley tan importante que se ha convertido en la ley del Espíritu Santo. Se lo llama la ley del Espíritu de vida. La ley del Espíritu de vida. Ahora, ¿qué se entiende por esta ley? Bueno, muy simple. La ley está en Jesucristo y solo en Él. Voy a repetir. La vida está en Jesucristo y solo en Él.
sea lo que sea la vida, su ser, su amor, su espíritu, su energía, su gozo, su paz, todo está en Jesucristo y ningún otro lugar. Ahora, dentro de Cristo, ¿no? Dentro de Cristo, dentro de su mismo ser, ¿no? Está el espíritu de vida, la misma energía y el ser de vida, el ser de la vida. Este es un hecho importante de captar y entender, tan importante que Dios lo ha escrito en las leyes del universo. Ahora, y se titula la ley del espíritu de vida, que está en Cristo Jesús y solo en Él. Y el Espíritu Santo da vida, que anhelamos y sufrimos y estamos disponibles en Cristo Jesús. Ahora, estuvimos hablando de eso la última vez, ¿te recuerdas eso? Ahora, y por causa de las preguntas que entraron, permíteme regresar. En el libro de Juan capítulo 1 dice esto, el Evangelio de Juan capítulo 1 en versículo 4. Dice, en Él está la vida y la vida era la luz de los hombres. Él es Jesucristo. No importa qué versión de la Biblia tú estás leyendo, sea la católica o sea la cristiana, dice la misma cosa. Ahora, en ese mismo Evangelio de Juan, por favor, me lo que dice en Juan capítulo 10, versículo 10. Y en Juan capítulo 10, versículo 10 dice, el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Y Cristo dice, yo he venido, Cristo está hablando, yo he venido para que tenga vida, y la palabra vida ahí es la palabra vida eterna, ¿no? Y para que la tenga en abundancia. En ese mismo evangelio, el evangelio de Juan, capítulo 11, en versículo 25 y 26, dice esto. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ahora, más adelante, en este mismo evangelio de Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Más adelante, en Juan capítulo 5, versículo 24, el Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 24, dice, en verdad y en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree que el Padre me envió, tiene vida eterna y no tiene, y no tiene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida, hablando de la vida eterna. Y luego más adelante, en la primera ahora vamos a salir del Evangelio de Juan y vamos a la primera epístola de Juan capítulo 5. Y en la primera epístola de Juan capítulo 5 dice esto en versículo 12. En la primera epístola de Juan capítulo 5 versículo 12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Otra vez la palabra ahí es la vida eterna. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Ahora, la pregunta crítica. Es aquí donde yo dije al principio, hace unos minutos atrás, al principiando este ministerio de enseñanza hoy día, es que entró otras preguntas relacionadas con este tema. Y me encantó este tema, ¿ves? Porque este tema, mire, esta pregunta viene, note bien, viene de El Salvador, ¿no? La gente está sintonizando a través de las redes sociales del país de Salvador y dice, ¿cómo da vida el Espíritu? ¿Cómo da vida el Espíritu? Ahora, escuche otra pregunta. Esta pregunta llega de México. Y dice, ¿cómo hace una persona para conseguir el espíritu de vida? ¿Cómo hace una persona para conseguir el espíritu de vida a fin de que no muera, sino que viva para siempre? ¿Escucharon la pregunta? Voy a repetir las dos preguntas. Una del país de Salvador, la otra de México. Dice, ¿cómo da vida el espíritu? La segunda pregunta, ¿cómo hace una persona para conseguir el espíritu de vida a fin de que no muera, sino que viva para siempre? Ahora, y me encantó las dos preguntas porque me detuve. Digo, okay. Aquí, la tendencia humana nuestra, y son buenas preguntas, por favor, no me vayan a malinterpretar, es que nosotros vivimos en una época, en un tiempo, de hacer preguntas de ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? ¿No? Y esto está en línea con ese pensamiento, ¿no?
Vamos a regresar al versículo 2 al 4 de Romanos capítulo 8, porque vamos a responder a estas dos preguntas. Dice, porque en versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, el que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, ahora, la primera cosa que yo quiero que tú reconozcas en leyendo esta escritura, ¿no? Es que el Espíritu, mayúscula, Espíritu, ¿no? Hablando de la persona del Espíritu Santo, da vida liberando al creyente del pecado y de la muerte, hablando de la muerte espiritual, de estar condenado al infierno siempre, para siempre, para siempre, para siempre, ¿no? Es decir, la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu la ley del Espíritu, ¿no? Que da vida, vence a la ley del pecado y la muerte. O sea, la segunda cosa es que el Espíritu da vida haciendo que la ley no podía hacer. Y está hablando ahora de los sacrificios, los rituales, las ceremonias, cumpliendo todas esas cosas. No puede eliminar la ley del pecado y de la muerte, pero tampoco puede dar la vida eterna. Eso tenemos que entender eso. La ley del Espíritu Santo es la única que puede dar la vida eterna. La tercera cosa es esto, que el Espíritu da vida, el Espíritu Santo da vida por Cristo, por la persona de Cristo, condenando el pecado en la carne, condenando el pecado en la carne. Eso es importante. Y la cuarta cosa es que el Espíritu da vida por medio de Cristo proveyendo justicia para nosotros. Ahora nosotros, tal como somos nosotros, ¿no? No hay nada innato en nosotros para poder rescatarnos a nosotros mismos. Nosotros necesitamos una intervención divina, celestial, externa, exterior de nosotros. Ahora vemos estos 4 puntos que yo acabo de mencionar, 1, 2, 3 y 4, con más detalle, porque es aquí para poder responder estas dos preguntas que entraron. Primeramente, vamos a rezar el 1. El número 1, el Espíritu da vida liberando al creyente, ¿no? Del pecado y de la muerte, es decir, de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, tú tienes que entender que la ley del pecado y la muerte significa simplemente el gobierno y el reino de la muerte. Todo hombre muere, la muerte gobierna y reina sobre todo hombre. Esa es la realidad. Todos nosotros estamos caminando hacia ¿dónde? A la tumba, ¿no? ¿No es cierto? Todos nosotros estamos caminando así a la tumba. Esa es la realidad. Cuando llegamos ahí, eso es algo individual. Pero el Espíritu, mayúscula, el Espíritu de Dios libera al hombre del imperio y el reino de la muerte. Esto es natural y comprensible. ¿Cómo digo? Es de sentido común. Porque en una regla del universo, ¿no? Ahora, todos nosotros vamos a morir. Esa es una tremenda realidad. Algunos de nosotros vamos a morir antes que otros. Esa es la tremenda realidad. La probabilidad que yo voy a morir antes que muchos de ustedes es alta. El porcentaje, ¿por qué? Por mi edad, ¿no? Simplemente, nada más. Pero la cosa es que esa es la realidad del hombre. Pero tú y yo vamos a morir, eso es cierto. Pero no tenemos que morir y luego ser enterrado y caminar para el infierno. Eso está dominado debajo de ¿qué? La ley del pecado y de la muerte. Pero cada persona, sí, vamos a morir. La diferencia es que ahora el Espíritu que da vida toma a la persona que muere y es enterrado, ¿no? Y se lo lleva al paraíso, al Señor. Ahí está la gran diferencia, ¿no? Ahora, si una persona, vamos a decirlo así, si una persona tiene el espíritu de vida, ¿no? Entonces naturalmente no tiene el espíritu de pecado y muerte. Él no está pecando y muriendo.
él está viviendo justa y eternamente, a pesar que no lo ha enterrado, no lo ha enterrado todavía. So, esto es, quiero ser un poquito más preciso aquí. Esto es exactamente lo que el Espíritu de vida hace por el creyente. Es algo que Dios hace por ti y por mí, porque nosotros no lo podemos hacer a las solas. Eso es importante entender esto. Ahora, ¿por qué? Porque Él libera al creyente del pecado y de la muerte, de la ley o de la energía y del poder del pecado y de la muerte. Eso es lo que Él hace. Él libera al creyente para vivir justa y eternamente, para vivir en el espíritu de vida o en la energía o en el poder de la vida que se encuentra en la persona de Cristo Jesús. Ahora, dicho de otra manera, el espíritu da vida libera, vamos a decirlo así. El espíritu da vida libera al creyente tanto del pecado como la muerte. El Espíritu Santo libera al creyente para vivir como Cristo vivió, para vivir realmente la vida que Cristo vivió. Nosotros vivimos ahora en Cristo. Ahora, note que la energía activa de la vida, la fuerza dinámica y el ser de la vida, todo lo que está en Cristo Jesús es dada al creyente. Esta es la cosa que para mucha gente no entiende. Cuando nosotros entramos en una relación íntima y estrecha con la persona de Jesucristo, nosotros estamos ahora viviendo debajo de Él, porque te recuerda que Él fue nuestro sustituto en la cruz, ¿verdad? Y tomó nuestro lugar. Él nos representó en la cruz, ¿no? Murió por nosotros, pagó el precio de nuestros pecados, que nosotros merecíamos, Él no. Pero porque ahora estamos en Cristo Jesús, posicionalmente hablando, estamos en Cristo Jesús, ahora nosotros entramos en la vida de Cristo. So, el creyente realmente vive en Cristo Jesús. Y el espíritu de vida que está en Cristo Jesús, ¿ves?, libera al creyente del destino o de la ley del pecado y de la muerte. Esto simplemente significa que el creyente vive una conciencia de ser libre, una conciencia de ser libre. Esto es importante de captar esto. Yo no vivo, Dios mío, yo estoy en camino al infierno. Yo no me levanto cada mañana pensando, yo estoy en camino al infierno. No. Mi conciencia ha sido liberada de ese temor. ¿Cuánta gente nosotros conocemos? Que cuando tú hablas con ellos, aparta de este mundo, ¿a dónde vas? No saben qué decir. Te dicen, no sé. Así uno no debe de vivir la vida. No sé. Mira, esto simplemente significa, lo voy a repetir, que el creyente vive una conciencia del ser libre. Respira y siente una profundidad de vida, una riqueza de vida, una plenitud de vida que es indescriptible. Vive con poder sobre la presión y la tensión, sobre los impedimentos y las ataduras de la vida, incluso las ataduras del pecado y de la muerte. Él vive ahora y vivirá para siempre. Él lo percibe y lo sabe. Yo vivo libre en Cristo Jesús. Yo no sé lo que me espera afuera de la ventana de mi oficina. Yo no sé lo que me espera en ese mundo. Pero yo no salgo de esta oficina, yo no salgo de esta iglesia, ¿me preocupado, aterrorizado. ¿Me entiendes? Yo salgo en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la vida de un creyente verdadero. Ahora, esto no quiere decir que algo no me va a pasar allá afuera. Posiblemente me está esperando. Pero yo voy a vivir, ¿me entiendes?, en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, para él o para el creyente, la vida es un espíritu, es un soplo, es una conciencia de ser liberado del miedo por medio de Cristo. Incluso cuando peca y la culpa se apodera de él, hay un tirón
un poder, el Espíritu Santo, que los lleva de vuelta a Dios, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Señor, perdóname, yo pequé. ¿Ves? Ese tirón, ese jaloncito del Espíritu Santo, arrepiéntete, arrepiéntete, me arrepiento. Y eso es importante. Ahora, el que no es creyente, el que no tiene la vida del Espíritu que da vida, el que no está en Cristo Jesús, no tiene esa conciencia, ese jaloncito, ese tirón de arrepentirse. Y ahí está la diferencia. Y la Biblia dice, y la Biblia está bien clara en 1 de Juan capítulo 1. Mira, permíteme. Abre su Biblia en 1 de Juan capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan, la primera epístola de Juan capítulo 1, versículo 9, ¿no? Porque yo creo que tú entiendes. El creyente pide perdón y la eliminación de la culpa. ¿Sí? Inmediatamente después de pedir el mismo poder, el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, infunde, sí, esa es la palabra que infunde una seguridad instantánea de purificación en el corazón de la persona. Permíteme mostrarlo. En 1 Juan capítulo 1, versículo 9 dice así, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿no?, para perdonarnos de los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Esta es una obra espiritual. De repente, mira, tú y yo no tenemos suficientes palabras para expresar y explicar lo que sucede cuando sentimos el perdón de Dios. Es que no tenemos las palabras en cualquier idioma, pero podemos presenciar que el peso de la culpabilidad, de mi vergüenza, de mi culpa, de mi culpabilidad, de mi pecado, de mi iniquidad, de mi transgresión, del mal que yo hice, y yo pido perdón, se levanta. Y yo puedo sentir la seguridad del perdón de Dios. No tengo las palabras para expresar eso. Es algo que se tiene que experimentar. Por esa razón él dice aquí, el apóstol Juan, en 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados, para limpiarnos de toda maldad. El Espíritu da vida. La conciencia de vivir instantáneamente toma su morada dentro de él una vez más. Se siente libre de nuevo, se siente lleno de vida en todo su poder liberador y libertad. Como digo, él rebosa con toda profundidad de la riqueza y la plenitud de la vida misma, ¿no? Está lleno del espíritu de vida, la vida misma vuelve a ser un espíritu, una conciencia de vivir, vive ahora y para siempre. Una vez más, yo no sé cómo explicarte eso. Tan inteligente no soy. Yo solamente puedo experimentarlo. Permíteme, abre su Biblia en 2 de Corintios capítulo 3. Vamos a abrir nuestra Biblia, 2 Corintios capítulo 3, por favor. Mira lo que dice aquí. 2 de Corintios capítulo 3, mira lo que dice en versículo 17. Versículo 17. Mira lo que dice. En la versión cristiana dice así. 2 Corintios capítulo 3, versículo 17 dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. No me siento como un esclavo encerrado, encadenado. Dice, ahora bien, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. En la versión católica lo dice así, versículo 17, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Wow, dice la misma cosa. Te quiero animar.
Dice, yo no voy a leer la Biblia católica. No, yo no voy a leer la Biblia cristiana. ¿Ok? No lee ninguna de las dos. Sigue siendo un ignorante. Pero las dos dicen la misma cosa. Que la libertad la encontramos en la persona de Cristo Jesús. No la vamos a encontrar en nuestra denominación, en nuestra religión, en nuestras iglesias. La vamos a encontrar solamente en Cristo Jesús. Ahora, abre sus Biblias en Gálatas capítulo 5, por favor. Gálatas capítulo 5, por favor. Y vamos a regresar. Gálatas capítulo 5, ya lo hemos leído en el pasado, pero vamos a regresar ahí, por favor. Y nota lo que dice versículos 22 y 23. Ahora, en Gálatas capítulo 5, versículos 22 23, escuche bien lo que dice aquí. Para la persona que ya recibe ese perdón, está lleno de la persona del Espíritu Santo en su corazón y ahora él tiene que producir fruto del Espíritu. Mira lo que dice el versículo 22-23. En la versión cristiana dice, mas el fruto del Espíritu, este mismo Espíritu que estamos hablando, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. En la versión católica lo dice así. En cambio, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio de sí mismo. Ante esto no hay ley que valga. Tú me estás diciendo que no dice la misma cosa. Supuesto, seguro que sí, que dice la misma cosa. El salmista dijo esto. El salmista dijo en Salmo capítulo 16, versículo 11. Él dijo, me darás a conocer la senda de la vida. Me darás a conocer la senda de la vida, ¿no? En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. Ahora, la segunda verdad de lo que estamos hablando aquí es esto. Número 2. El Espíritu da vida haciendo lo que la ley haciendo lo que la ley no podía hacer. Voy a repetir, punto número 2. El Espíritu da vida haciendo lo que la ley no podía hacer. Ahora, la ley no pudo hacer al hombre justo. ¿Por qué? Porque la carne del hombre es demasiado débil para guardar la ley. No es capaz de guardar la ley. Nadie es. Ningún hombre ha sido capaz. Ningún hombre ha sido capaz de guardar la ley de Dios ni a la perfección, ni siquiera cerca de la perfección. Toda la carne ha fracasado, ha quedado muy lejos de la gloria y la ley de Dios. En consecuencia, toda carne muere física y espiritualmente. Por lo tanto, la justicia y la vida justas no pueden venir por la ley. Es que no se puede hacer. Pero lo que la ley no pudo hacer, el Espíritu es capaz de hacerlo. Él puede proporcionar justicia y vida. Por esa razón nosotros necesitamos a Cristo. Necesitamos a Cristo, porque en Cristo está el Espíritu. La tercera cosa es que, número 3, el tercer punto, el Espíritu da vida por medio de Cristo, condenando el pecado en la carne. Punto número 3. El Espíritu da vida por medio de Cristo, condenando el pecado en la carne. Ahora, permíteme, vamos a regresar a Romanos capítulo 8, versículo 3. Te quiero mostrar algo aquí. Mira lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 3. En la versión católica lo dice así. Pues, lo que era imposible para la ley a causa de la debilidad humana, lo realizó Dios enviando a su propio Hijo con una naturaleza semejante a la del pecado. Aún más, lo hizo víctima por el pecado y condenó el pecado a través de una naturaleza mortal. En la versión cristiana dice así. Dice, por lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne. Ahora, en otra palabra, la persona de Cristo viene como un ser humano.
hecho como nosotros. Eso es lo que se nombra la carne, ¿no? Y ahora, él era el único que podía cumplir la ley. Cristo condenó el pecado en la carne por tres actos. Él vino representándonos a nosotros como un ser humano. Ahora, como él nunca pecó, él era el sacrificio perfecto. Y él condenó el pecado en la carne, porque tuvo que morir en la carne, y lo hizo a través de tres actos. Número uno, Cristo señaló el pecado y lo condenó como malo. Cristo señaló el pecado y lo condenó como malo. Número dos, Cristo aseguró la justicia para todos los hombres. Cristo aseguró la justicia para todos los hombres. Y número tres, Cristo permitió que la ley del pecado y de la muerte se promulgara sobre él en lugar de sobre el pecador. Cristo, cuando él va a la cruz, dice, Padre, le pide, Padre, échame a mí toda la culpa de la raza humana. Échala sobre mí, mi persona. Ahora yo creo que veamos estos tres puntos un poquito con más detalle. Vamos a rezar el primer punto. Cristo señaló el pecado y lo condenó como malo. El hecho mismo de que él nunca pecó señala que el pecado es contrario a Dios y a la naturaleza de Dios. Cristo rechazó el pecado y al rechazarlo demostró que era malo, que no debía ser tocado. Lo condenó como malo y indigno y malo y indignó de Dios y de los hombres. Ahora, en ningún sentido, nunca en la Biblia vamos a encontrar esta idea que el pecado es bueno. Nunca vamos a encontrar que el pecado es aceptable. Cristo señaló que era malo y es algo más de indignidad a Dios. Tú y yo tenemos que entender eso. Esto es importante captar esta idea. Ahora, la segunda cosa es que Cristo aseguró algo. Cristo aseguró la justicia para todos los hombres. Mira, dice, para todos los hombres. Cada persona que está a la distancia de mi voz, que me está escuchando ahorita en las emisoras, cada persona que está sintonizando a través de la pantalla, sea en las redes sociales, en la televisión, en el canal, Cristo aseguró la justicia para todos los hombres e incluso vos, tú, usted. Tú tienes que captar eso. Cuando vino al mundo Cristo, vino con la misma carne, el mismo ser humano, cuerpo de nosotros, con lo que nacen todos los hombres. La misma carne con todos sus deseos, pasiones, potencial para el mal. Cristo vino con el mismo cuerpo que tiene todos los mismos deseos para pecar. Él vino con ese cuerpo. Sin embargo, nunca pecó. Nunca pecó ni una sola vez. Por lo tanto, aseguró una justicia perfecta y debido a que su justicia es perfecta e ideal, se convierte en el modelo y el patrón para todos los hombres. Representa y cubre la injusticia de todos los hombres. Su justicia perfecta vence el pecado, ¿no? Y su castigo y condena el pecado. Cuando él fue a la cruz, él estaba condenando todo eso. Es de notar algo, que él condenó el pecado en la carne. Por esa razón él tuvo que morir en el cuerpo humano. Por tanto, toda carne encuentra su perfección ideal en su justicia y perfección en lo que él hizo por nosotros. Vamos a regresar al versículo 8, versículo 3. Romanos capítulo 8, versículo 3 dice, pues lo que la ley no pudo hacer, Romanos 8, 3,
En la versión cristiana dice, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. En la versión católica lo dice así, y dice, pues lo que era imposible para la ley a causa de la debilidad humana, lo realizó Dios enviando a su propio Hijo con una naturaleza semejante del pecado, a la nuestra. Aún más lo hizo víctima por el pecado y condenó el pecado a través de una naturaleza mortal. Por eso él tuvo que llegar como un hombre. Dios llegó como un hombre. Pero no entiendo. Porque él tenía que morir como un ser humano. Porque solamente el pecado mora en la carne, en esta estructura, esta constitución humana. Toda carne encuentra luego su poder para condenar el pecado en Cristo, su justicia ideal. Toda carne encuentra, o todo ser humano encuentra su poder para condenar el pecado en Cristo, su justicia ideal. Permíteme, déjame mostrar esto. Mira. Abre su Biblia en Juan capítulo 8, versículo 46. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 8. Vamos al Evangelio de Juan, por favor. Capítulo 8, versículo 46. Mira lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 46. En la versión católica dice así: ¿Quién de ustedes será capaz de demostrar, quién de ustedes será capaz o sería capaz de demostrar que yo he cometido pecado? Pues bien, si les digo la verdad, ¿por qué no me creen? Cristo le está respondiendo. En la versión cristiana dice, ¿quién de vosotros me prueba de que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Por qué no creen? ¿Cuánta gente ahorita que están sintonizando a la distancia de mi voz en la radio ahorita en las emisoras, y otros que me ven, me presten la vista a la distancia de la pantalla, y todavía no creen? Tú tienes un problema más grande de lo que tú pensabas. Cristo te está haciendo la pregunta: ¿quién de vosotros me prueba que tengo pecado? ¿Quién? Y si yo digo la verdad, Cristo está haciendo la pregunta. Te lo está haciendo ahorita. ¿Por qué no me creéis? Yo no sé cómo tú piensas responderle a esa pregunta a él. No tengo la menor idea de cómo tú lo piensas hacer. En 2 Corintios capítulo 5, por favor, abre su Biblia, 2 Corintios capítulo 5, vamos a 2 Corintios, por favor, capítulo 5. Lo que dice el último versículo, versículo 21. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21 dice, en la versión católica dice, ¿a quién no cometió pecado? Hablando de Cristo. Dios el Padre lo hizo por nosotros, le hizo al Hijo Jesús, por nosotros, reo de pecado, para que gracias a Él nosotros nos transformemos en salvación de Dios. En la versión cristiana dice, al que no conoció el pecado, Cristo, le hizo pecado, el Padre le hizo a Jesús pecado, por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él, para que seamos hechos salvos de Dios en Él. Hebreos, vamos, el libro de Hebreos capítulo 4. Mira bien, Hebreos capítulo 4. Capítulo 4. Y creo que es versículo 15, creo que sí, 15. Mira bien, dice, Hebreos capítulo 4, versículo 15. En la versión católica dice así, pues no es Él un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras flaquezas, sino que ha sido probado en todo como nosotros, excepto en el pecado.
Pues no es él un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestra flaqueza. Seguro que sí. En la versión cristiana dicen, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Cristo entiende todas las tentaciones que tú y yo tenemos que enfrentar diariamente. Seguro que sí lo entiende. Él vivió la vida igual como nosotros en esta tierra, pero sin pecado. Él entiende que tú y yo, como seres humanos, no tenemos la capacidad, humanamente hablando, de no pecar. No tenemos esa capacidad a las solas de no pecar. Él vino, bajó y vivió la misma vida que nosotros estamos viviendo. Y él dijo, yo tengo que ir a la cruz y morir por ellos. Que cuando ellos llegan al momento de morir físicamente en esta tierra y ellos me reconocen como su Señor y Salvador, ¿no? Ellos no tienen que ir al infierno. Esto no es complicado. Mira, en ese mismo libro de Hebreos, capítulo 7, mira lo que dice Hebreos, capítulo 7, versículo 26. Hebreos, capítulo 7, Hebreos, versículo 26. En la versión católica dice, tal es, en efecto, el sumo sacerdote que nos hacía falta, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y elevado por encima de los cielos. En la versión cristiana dice así, Hebreos capítulo 7, versículo 26, dice, porque convenía que tuviéramos a tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Ahora mira lo que dice aquí en Hebreos capítulo 9, versículo 14. Nos quedamos aquí. En Hebreos capítulo 9, versículo 14. Mira lo que dice, versículo 14. En la versión católica dice así, versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Santo se ofreció a sí mismo a Dios como víctima perfecta, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte para que podamos dar culto al Dios vivo. En la versión cristiana dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. En 1 de Pedro, capítulo 1, mira lo que dice. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Somos el libro de Pedro. 1 de Pedro, por favor. Capítulo 1, versículo 19. En la versión católica dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, cordero sin mancha y sin tacha. Sino con sangre preciosa como de un cordero, sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Este mismo libro el siguiente capítulo, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 22, dice esto. En la versión católica dice, el que no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. De la persona de Cristo está hablando. El cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Lo que dice en 1 de Juan capítulo 3. En la primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 5. En la versión católica dice así. Saben que Él se ha manifestado para borrar. Saben que Él se ha manifestado para borrar los pecados y que en Él no hay pecado. En la versión cristiana dice, y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado. Es la razón por que tú y yo necesitamos estar en la persona de Jesucristo.